Bienvenidos a Producción Nacional. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando y sugerimos, como siempre, los que entren por Facebook pongan me gusta y los que entren por YouTube suscríbanse. Nos ayudan de alguna manera a difundir esta programación, especialmente todo lo que hacemos aquí en TLB1. Hoy es el día donde la Presidenta de la República se reincorpora, entre comillas, a su función de Presidente de la Nación. Su función del día de hoy ha sido en la casa en Olivos, recibiendo a su equipo directo, ¿no? El más estrecho. Hablamos de Zanini, hablamos de Parrilli y seguramente el vicepresidente Amado Boudou. Así que vamos a ver en qué condiciones se encuentra la Presidenta, porque, bueno, todavía no ha habido ni fotos, ni filmaciones, ni nada de las condiciones en las cuales está como para dirigir los destinos del país. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también de la década ganada, y para eso incorporamos a la mesa al licenciado Leopoldo Marcus, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro y secretario de prensa del Partido Socialista de Izquierda Nacional Segunda Época. Gracias, Leopoldo. Gracias a vos y a toda la audiencia. La audiencia basta. No, lo sé, lo sabemos, cada día se agranda más. Cada día se agranda más, cada vez hay más críticas, cada vez la gente quiere saber de qué se trata todo, y la verdad que hay pocos medios donde se dice la verdad, ¿no? Y menos de lo que se refiere a los medios masivos de comunicación, que ya sabemos que ya arreglaron con el gobierno, ya no hay más peleas ni disputas, ya más Clarín ya no miente, seguramente, y bueno, y ahora quedamos los que quedamos, ¿no? Que son los medios alternativos. Leopoldo, la Presidenta se incorpora, se ha incorporado hoy, aparentemente es lo que dicen, y en Olivos va a cumplir su primer día de función. ¿Cómo crees que está en condiciones la Presidenta? Y vamos después de lleno, ¿en qué situación encuentra después de 40 días de reposo? Bueno, yo estimo que no va a haber grandes cambios. La visión que tiene de la política y de la economía y de la sociedad la Presidenta Fernández es una visión muy supraterrenal, visto desde un helicóptero, que ahora no lo puedo usar, pero no tiene una idea concreta, y si la tuviere, es una idea perversa en cuanto a lo que hay que hacer. Ella no escucha los llamados de la sociedad. En las elecciones de octubre de este año, hace poco menos de un mes, la ciudadanía se pronunció claramente en repudio a las manifestaciones oficiales, en repudio a su ignorancia de la inflación, en repudio a la ignorancia oficial respecto de la inseguridad. El día de ayer murieron 2 oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Todos los días muere un efectivo de las fuerzas de seguridad, pero además mueren albañiles, ¿no? Es decir, gente común, y robo. Pero para el gobierno hay una sensación de inseguridad. Tampoco existe el problema de la droga, porque ha invadido todos los terrenos de la sociedad argentina, a punto tal de que las fronteras argentinas son fronteras porosas y se calcula que hay más o menos unas 1.500 pistas de aviación precarias, pero que sirven para hacer aterrizar avionetas con 1 tonelada de droga, que luego se distribuye. El ministro de Defensa, el ingeniero Rossi, dijo que no está de acuerdo esta administración en la política de derribo, porque supone dar un criterio a priori, y el senador Aníbal Fernández cree que es una aplicación de la pena de muerte al piloto sin juicio previo. Ahora, yo quisiera saber qué respuesta tendrán el ministro de Defensa y el senador Fernández ante el millón de jóvenes entre 19 y 30 años que no tienen trabajo ni estudian, porque no tienen oportunidades para hacerlo, porque
La actual situación del sector servicio y del sector industrial es de no absorción de la mano de obra y no creo que haya mejores perspectivas para el año 2014. La presidenta Fernández de eso no toma nota. La respuesta de la presidenta Fernández fue, más allá de su internación, de sus operaciones, etcétera, fue que a las 36 horas tomara la iniciativa el gobierno y con la ayuda de la Corte Suprema de la Nación declararan la constitucionalidad de una ley que, además de ser inconstitucional, yo no soy abogado, pero tengo sentido común, que algunos dicen que es el menos común de los sentidos, que se ha hecho una ley con un solo destinatario, para una persona jurídica que es el Grupo Clarín. Y ninguna ley se puede hacer para una persona jurídica ni una persona física, sino para la generalidad. Es lo mismo que habría que opinar qué pasa con los medios masivos de comunicación en manos del gobierno o de los amigos del gobierno, como por ejemplo el ex ministro Manzano, el banquero Raúl Moneta, el grupo Baez, ¿no? Todo el López, Sergio Spolsky, es decir, una serie de individuos que son más conocidos por ser amigos del gobierno o ser lavadores de dinero o estar ligados al narcotráfico. Para ellos parece que la ley de medios no corre. Para el Canal 11, el del cual es dueño el grupo Telefónica, un grupo extranjero, tampoco corre la ley, porque la propia ley de medios impide que accionistas extranjeros puedan operar dentro del país. Sin embargo, eso no es así. Indudablemente que la sanción de la ley de medios, como lo que la pretensión del gobierno de establecer una reforma de los códigos civil y comercial y apurar su unificación, tiene criterios muy claros de avances del Estado, pero no del Estado a favor de la sociedad, sino en un Estado corrupto, en manos de una corrupción de tipo estructural, para cubrir, digamos, su latrocinio e impedir que sean juzgados los funcionarios incursos en delitos de orden público. Pero acá no, la justicia parece que mira para otro lado. Hoy fue absuelta Eve Bonafini con el robo de los fondos para sueños compartidos. Claro. Y bueno, es como que la justicia se acopla un poco a indultar a todos estos seguro. Yo creo que el tema de la reforma presunta del Código Civil y Comercial es de mucho más largo alcance porque va a afectar al ciudadano común. Creo que el punto más importante es que no va a poder accionar judicialmente, y esto perjudica a los empleados públicos, en el caso de que el Estado le haya generado algún daño. Eso es gravísimo, porque lo coloca a los empleados del Estado como ciudadanos de segunda categoría, dado que un empleado en el sector privado que sufre un accidente de trabajo puede accionar judicialmente contra la compañía aseguradora, puede accionar judicialmente contra la ART y puede accionar judicialmente contra su empleador. En este caso no existiría. Vamos a ver si se aprueba. Indudablemente la idea es aprobarla. Me parece que es el criterio. Yo no creo que pueda cambiar mucho la administración. Lo que yo creo que probablemente delegue en algunos funcionarios en particular el manejo de la agenda y las directivas generales en reuniones reservadas las dicte ella. Que tenga posibilidades o no, ese es otro tema. Si querés después, cuando hablemos de la situación económica, vamos a ver por qué. ¿Vos crees que esta llegada de Cristina ahora nuevamente es bueno, todo lo que acabas de hablar, especialmente la ley de derribo y todas estas tratativas que ahora, que Cristina no debe haber estado ausente en absoluto de todo esto que se ha tratado y se ha promulgado, o por lo menos se está estimulando? Pero el tema de la ley de derribo, que acá se ha tratado mucho, ¿cómo puede aplicarse en un país que no tiene fuerzas armadas ni tiene aviones para derribar a nadie? Es un chiste alemán eso. Si no tenemos fuerzas armadas, se hunden las fragatas en puerto, debe ser el único país del mundo
que ocurre eso por falta de mantenimiento. Bueno, pero hacen leyes, ¿no? Claro. La ley es una cuestión abstracta. Claro, una ley que es inaplicable no es ley. Empecemos por ahí. Me parece que es el eje sobre el cual se asienta la cuestión. Acá hay un criterio de destrucción de las Fuerzas Armadas, eminentemente de corte desmalvinizatorio. Sí, bueno, ya viene desde la caída de Puerto Argentino, ¿no? Claro, exacto. El advenimiento de la democracia colonial. Así es. Este es el tema. La democracia colonial entendió que la derrota de Malvinas, que es una derrota de una batalla, implicaba la derrota de una guerra. Y a partir de ese falso supuesto, admitió que hay que destruir a la Fuerza Armada y hacerla responsable de todo lo que hizo el ministro Martínez de Oz. La han hecho responsable. Y la han hecho responsable. Tal vez así que hay 1000 y pico de presos políticos. Algunos podrán ser justificados y muchos no. Pero bueno, es un atentado, digamos, es una vendetta contra las Fuerzas Armadas en realidad, cualquier hecho. Claro, por ejemplo, seguro que Carlos Juncker, que fue uno de los mentores del asalto al Regimiento 29 de Infantería de Monte en octubre del 75, debe tener mucho que ver. Eduardo Anguita, actual director de Canal 7, que fue uno de los que asaltó el Comando de Sanidad en agosto de 1973, donde fue asesinado el coronel Duarte Erdoy. Él mismo fue condenado a 16 años de prisión, fue indultado por el presidente Alfonsín y premiado por alzarse en armas contra el gobierno constitucional del general Perón por el presidente Kirchner, con una indemnización modesta de $260.000. Muy bien. Bueno, es un gobierno preparado para ello, ¿no? Y indemnizarse a sí mismos, y en fin. Vemos que en esta reforma del Código Civil que de alguna manera estábamos tocando últimamente, que digamos la sociedad o el pueblo queda, o los empleados públicos quedan medio... Sí, además, o cualquiera que accione contra el Estado. Quisiera agregar algo sobre el tema de la reforma. No vamos a hacer la apología de Almacio Vélez Sarsfield, que fue el autor del Código Civil, que fue ministro de Rosas y después sirviente del mitrismo. Era un hombre de Buenos Aires, en realidad. Esa es la verdad. Pero lo cierto es que se retrocede porque una reforma de un código es algo que merece un debate público, que acá no se ha dado ni se piensa dar. Esta es una de las cosas más graves que hay. No se puede afectar las libertades ciudadanas, igual que en el tema de los medios, sin dar un debate. En el caso de la ley de medios se hizo una suerte de grotesco de debate, ¿no? Diciendo que todas las minorías van a poder expresarse. ¿Qué minorías? ¿De qué minorías? Bueno, pero si tiene que ver con indemnizaciones contra el Estado por derechos humanos o lo que fuera, así, en eso no hay cuestionamiento. Claro, pero quiero señalarme lo siguiente, que no guardan las formas. Si hay cosas que podían mejorarse del Código Civil, y lógicamente, un código que tiene 150 años merece ser actualizado. Eso no quiere decir de que tenga que darse por la forma de la unificación de los códigos, y lo más grave, sin previo debate. Porque el tema de las libertades públicas, y yo no soy liberal, aclaremos, tiene una gran importancia. Los estados totalitarios del siglo XX avanzaron sobre ese terreno y eso costó millones de vidas. Está lo que decía el poeta alemán y dramaturgo, vinieron por los judíos, vinieron, Becker. No, pero ahora me voy a acordar. No, ahora me voy a acordar. Bertolt Brecht. Sí. Becker. Sí. Él decía, vinieron por los judíos, yo no era judío. Vinieron por tal otro, los gitanos, yo no era gitano. Ahora vienen por mí. Y esta es la situación que hay acá. Es decir, acá hay un sensible avance sobre las libertades públicas con la excusa de la democratización, y que en realidad se expresa en una forma totalmente contraria. El gran autor inglés George Orwell lo registró muy bien en
en dos obras importantes, una que fue en 1984 y otra Rebelión en la Granja, donde mostraba grotescamente lo que era el estalinismo. Y el estalinismo lo decía en nombre de la humanidad y hacía todo lo contrario. No sé si me explico. Sí, totalmente. Bueno, pero vamos, ya que hemos chapuceado un poco de todo en este primer bloque para después ir de lleno en la parte económica. Vi un trabajo tuyo muy importante que hiciste sobre el congreso revisionista que se llevó a cabo en el Hotel Bauen y que dirige el Instituto de Investigación Histórica Latinoamericano, Manuel Dorrego, Pacho Donel, que es un ejemplo del mitrismo. ¿Cómo puede ser que algo federal que represente a Dorrego liderado por un mitrista y sarmentista? Claro, esto me parece esto, claro, sí, forma parte de la falsificación del presente. El liberalismo mitrista, o mitro rivadaviano, para ser más genérico, se caracterizó por falsificar la historia, pero nunca, digamos, se excluyeron del presente. Ellos nunca dejaron de ser liberal ni dijeron que lo eran. O sea, que no lo eran. En ese sentido fueron coherentes. La historia servía como soporte del presente. Y en este momento el gobierno tiene una Unión Democrática atrás. Y esto es lo que tiene que ver con la cuestión del pseudo-revisionismo. La Unión Democrática que está es el peronismo alvearizado, que es el PJ, que está dispuesto a tragarse cualquier sapo. Yo tenía un amigo salteño, decía el sapo toro, que es un sapo grande. Bueno, ellos están dispuestos a tragarse el sapo toro, no importa. Ese es el PJ. Y le digo de alvearizado, porque en la década del 30 los verdaderos radicales denunciaban al radicalismo impulsado por Marcelo Torcuato de Alvear como un radicalismo totalmente adocenado y entregado a la oligarquía. Entonces por eso yo tomé esa figura y hablo del peronismo alvearizado. ¿Quiénes más integran esa Unión Democrática? Bueno, los exterroristas, ERP y Montoneros, los antiguos terroristas. Recién lo mencioné a Kunkel. Pero ¿cómo puede ser que todos los que están criticando entre uno y otro lado esté, por ejemplo, Beatriz Arro, que esté Piña, que todos los que escriben en Clarín resulta que integran parte del directorio del Piña, Consejo Académico? Claro, Felipe Piña es claro, porque él es simpatizante o exafiliado del Partido Comunista, que es un partido antinacional y antiobrero. Es decir, participó de la Unión Democrática en el año 45, 46, formó parte de la Revolución Libertadora, asaltó los sindicatos de la mano de los infantes de Marina, saludó el golpe del 76, a pesar de que muchos de sus militantes fueron masacrados por la propia dictadura. Eso se debía a que Martínez de Oz había suscrito acuerdos con la Unión Soviética, manteniéndole, digamos, los suministros de trigo y de otros granos y pasando por encima del embargo que había decretado Reagan para las Olimpiadas de Moscú de aquella época. Está los renegados, dentro de los cuales está el tema del Congreso revisionista. ¿Dónde te crees que querían llegar estos? Estos vienen a hacer lo siguiente, es decir, Pacho Donel es un saltimbanqui. Bueno, ya estuvo con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos. Fue alfonsinista, fue menemista, embajador de Menem, fue dualdista y kirchnerista, o sea, no se priva de nada. Pero hay otros revisionistas provenientes de la izquierda nacional, como el caso del secretario de Cultura, Jorge Cosia, de la subsecretaria del Ministerio de la Secretaría de Comercio, la Pimpi Colombo, y otros que le dan letra. De ahí viene el anti-rivadaviano y el antimitrismo. Es decir, acá el intento que hace el kirchnerismo es el siguiente: utilizar figuras muy caras al pensamiento nacional, como Raúl Scalabrini Ortiz, como Arturo Jauretche,
como Hernández Arregui, como Jorge Abelardo Ramos, etcétera, para justificar el presente. Ese es el sentido claro. El papel del revisionismo del Instituto Manuel Dorrego cumple ese papel, que dicho sea de paso, es una dependencia estatal. Claro. Por un presupuesto, 70 millones de pesos claro, por año, ¿no? Exacto, es decir, forma parte de la Secretaría de Cultura que lo subsidia. Entonces no es ajeno a la política estatal presente. Este es el sentido de la cuestión. Ha habido muchas críticas, no he sido el único, y nosotros lo que señalamos es eso, es decir, se pretende utilizar a esas figuras y a los grandes caudillos del siglo XIX, como Rosas, como Facundo Quiroga, como el Chacho Peñalosa, para sostener esta política. Y yo remataría diciendo lo siguiente. El gobernador Beder Herrera, de la provincia de La Rioja, que subió criticando la minería a cielo abierto, ejerce una política de minería a cielo abierto. Sin embargo, en la apertura de hace pocos días de la legislatura riojana, hizo una encendida defensa del caudillo riojano Vicente Ángel Peñalosa, el Chacho, y lo señaló, esto parece un grotesco, como un gran defensor de la libertad de prensa, el Chacho Peñalosa. Justo el Chacho. Leopoldo, vamos a ir a un corte. Antes del corte, la Biblia llorando junto al calefón. Sí, bueno, da para todo, ¿no? Argentina, país generoso. Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida y vamos de lleno con Leopoldo Marcus sobre el tema económico. No se vayan. Bueno, seguimos aquí en el segundo bloque con el licenciado Leopoldo Marcus. Leopoldo, ¿cómo pueden mirar este gobierno década ganada cuando vemos una vida paupérrima de los argentinos, vemos un decaimiento en el poder adquisitivo de la gente, una inflación galopante, el dólar trepando brutalmente, un dólar virtual que solamente lo tiene el gobierno, que es solamente virtual? No existen hechos. Un gravísimo déficit en la infraestructura de estatal y servicios. ¿Cómo podrías relatar el tema? ¿Cómo podrías evaluarlo? Este gobierno le cayó en la administración del cielo, porque Duhalde renunció ¿no? Y lo puso como heredero a Kirchner, y de ahí viene la cosa. Y recibió un regalo muy grande. Menem renunció, ¿no? Sí, Menem renunció, pero Duhalde lo impulsó a Kirchner. Sí. Ellos recibieron en el año 2003 un regalo que no lo tenían previsto, y es la devaluación que se hizo en febrero del 2002, que se terminó con el 1-1 de Menem y Caballo, y con la convertibilidad, sí. Y se devaluó un 300% la moneda, pasando a costar 3 pesos el dólar. Eso bajó brutalmente los salarios en términos reales, pero incrementó significativamente el valor de las importaciones y permitió modificar la ecuación económico-financiera de las empresas para poder proceder a la sustitución de importaciones. En un primer momento, el primer impacto fue la baja de los salarios y el nivel de vida de los trabajadores, y en un segundo impacto, un aumento creciente en el nivel de ocupación de la capacidad instalada, tanto de obreros como de máquinas y edificios. ¿Qué hizo la administración? No hizo nada. La administración kirchnerista lo que hizo fue aprovechar esos bienes para establecer una política de subsidios a la energía, congelando sus precios, subsidios a los transportes y a una serie de actividades. Y en forma simultánea, proceder a hacer una política, yo no diría activa en materia industrial, pero sí por lo menos con una semiprotección. Conste de que esa factura
de exportaciones que tenía la Argentina pudo haberse aprovechado modificando significativamente todo lo actuado desde el año 76 hasta el año 83. En primer término, desconociendo las privatizaciones y las leyes de privatizaciones, desconociendo la deuda externa y establecer una política de reinversión, sobre todo en el sector industrial, de modo tal de modificar el valor agregado y llegar a una sustitución importante en el plano de los bienes finales, yendo hacia los bienes de capital y toda una serie de cosas. Nada de eso se hizo. Hubo 3 o 4 años de crecimiento a una tasa cercana al 8% anual, como ellos decían, de tasas chinas, y lo que se hizo fue dilapidar el dinero, más o menos igual que lamentablemente lo que están haciendo en Venezuela. Cuando se acaba esa situación de bonanza y comienza a aparecer el déficit fiscal, los costos se actualizan y la inflación comienza a absorber, digamos, la mejor situación industrial, comienzan a aparecer las dificultades del sistema. Eso es lo que aparece a partir del año 2007-2008, que es donde nos estamos situando. Los dólares del superávit comercial y el superávit de balanza de pago se fueron esterilizando. Yo tengo algunas cifras. Simplemente te pregunto con el tema de los subsidios, porque los trajiste a colación. El tema de subsidios no es como tapar el sol con la mano, por supuesto. Porque ¿cuánto tiempo ese subsidio, es decir, que fue creciendo brutalmente en todo lo que es el sector energético, transporte, etcétera? ¿Por cuánto tiempo lo pueden bancar? Y el tiempo, si no viene la época de bonanza, todo esto se pudre. Pero por supuesto, porque no sé, la riqueza la produce el trabajo humano. No es que no es una ficción monetaria. Entonces, acá el tema que hay claramente es lo siguiente. Los subsidios no pueden sustituir la desinversión. Este es el verdadero problema. Si se subsidia, no se invierte. Claro, en realidad, en la esencia misma de las privatizaciones establecidas por las leyes 23696 y 23697 de reforma del Estado y de emergencia económica, que es de regalar las empresas del Estado a la usura financiera o a sus agentes nativos, o sea, los grandes grupos económicos, nunca estuvo prevista la obligación de una curva creciente de inversiones. Si no, no habría cortes en el suministro de electricidad en el verano, ni corte en el suministro de gas en el invierno. La situación de vaciamiento de YPF que efectuó Repsol fue hecha con la protección del Estado, primero del menemismo y luego del kirchnerismo. Un gran malgasto, porque al final de cuentas, si tuviéramos los ciudadanos argentinos que pasar a pagar el precio real de todos estos servicios, se iría por las nubes. Claro, pero ¿qué pasa? No durarían en el gobierno. Claro, justamente el tema político es ese. En realidad continúan la política de Martínez de Oz y de las bayonetas de la dictadura, porque ¿qué hizo Martínez de Oz con YPF y gas del Estado? Retrasó deliberadamente los precios con respecto a los costos, subsidiando las tarifas públicas. Desinvirtió y estableció una propaganda, una publicidad que pasaba por televisión, que el Estado es un mal administrador. Era preparar las condiciones para la privatización. Cuando viene el menemismo, el Estado es un mal administrador, entonces lo privatizamos. Ahora, ¿qué hicieron privatizadas las empresas de energía? Cobrar al comienzo tarifas del primer mundo con salarios del tercer mundo, ¿no? Es decir, teniendo una demanda cautiva, pudieron hacer la plata apalada. Lo mismo pasó con los teléfonos y todo, con todos los servicios públicos. Ahora, en el momento que hay que invertir para satisfacer la demanda insatisfecha, ya no hay plata. Ya no es negocio. Claro, ya las tarifas no alcanzan, si no hay subsidios. Sin embargo, el diario de hoy en La Nación publica que las empresas líderes que tuvieron pinches ganancias en el trimestre de lo que va del año no son las energéticas, por supuesto, los bancos en primer término, sino los bancos e YPF. Claro, YPF por la actualización de sus tarifas. Mira. Claro, ellos tienen que responder, hay que tener en cuenta que casi el 50% de los accionistas de YPF, que no es estatal, son bancos extranjeros.
O sea, es lo único que actualizaron hasta aquí. Claro. Ahí no hay problema. Claro, acá, pero YPF no invierte. ¿Y cómo andamos de carne, por ejemplo, en las carnes? Y la carne en la década ganada, mira, yo tengo acá algunas cifras. Porque es la parte que la gente, ¿no? Sí, tiene que que ahora comer, se ¿no? van a empezar Tiene a actualizar los precios. Y hasta ahora no hubo actualización de precios, al menos de las carnes rojas. En esta década ganada, debido a una política que a mi juicio de corte staliniana contra el campo, se perdieron 10 millones de cabezas. 10 millones de cabezas. Hablaban de 14 y 16 millones. Bueno, por lo menos 10. Te está dando la pérdida del stock ganadero. Sí, sí. Eso es lo mismo que un industrial agarre y comience con una piqueta a tirar abajo el edificio y romper las máquinas. Sí, para hacer una analogía. Sí, sí, sí. Las pérdidas de exportaciones como exportador mundial, la Argentina pasó del tercer al puesto número 11. O sea, ha sobrepasado Brasil, Uruguay. En Uruguay, más allá de que hay una política antinacional por otros motivos, el precio de la carne está por debajo del precio de exportación. Todo el mundo come carne y sin embargo es un fuerte exportador, ¿no? Digo, a un precio razonable. 20 frigoríficos cerraron. Hubo 12.000 despidos. La carne entre el 2011 y el 2013, en estos 2 últimos años, subió un 25% al mostrador. Por ejemplo, en estos últimos 3 años, el asado, porque ¿cómo se llama? El licenciado Moreno dice, amigo de tu hermano, sí. dice, se hacen cariños. El asado aumentó un 66,5%. El pollo, que es un sustituto de la carne, aumentó un 43%. El tomate, en estos 10 años aumentó un 350%. La zanahoria, que es una cosa barata, 144%, lo mismo que la papa. ¿Y esto a quién afecta? Esto afecta a la mesa del asalariado, no afecta a la mesa de los grandes consumidores, ¿no? Es decir, para ejemplo, energía, si querés para... Sí, sí. Las importaciones en octubre del 2013, hace un mes, se llevaron $1.000 millones, que es fundamentalmente gas licuado. Y esto explica las reservas prácticamente, la pérdida de reservas del Banco Central, que perdió en ese mismo mes $1.200 millones, que son explicados 1.000 por las importaciones de gas licuado. Pero además están lo que pasa también, lo que pasó en el 2012. En el 2012 se importó el déficit de importaciones de energía $9.200 millones. Y este año se prevé unos 13.000. A eso tendríamos que sumarle turismo. Como todo el mundo sabe, si vos lees el diario, está subsidiado a 6 pesos el dólar y pagadero en 12 cuotas. Más las compras al extranjero. Más las compras al extranjero. Sí, este año se prevé más o menos que se vayan unos $10.000 millones más. Porque las clases dominantes y las clases que tienen disponibilidad, una forma de ahorrar, si no pueden gastar en pesos, porque acá hay una huida de los pesos y se busca dólares como forma de guardar el ahorro, es comprar coches de alta gama o irse al extranjero. Es más sencillo que imposible. Pero vamos a ver que, ¿cómo se llama? El gobierno dice que hay una política de sustitución de importaciones. En el sustitución de importaciones es como si dijera, estamos produciendo lo que se supone que deberíamos importar. O sea, se estimula la industria local. Exacto. En el caso de la industria automotriz, que tiene un fuerte déficit en su balance de divisas, el 70% de los autopartes son importadas. En el caso de la industria electrónica, que está localizada en la isla Grande Tierra del Fuego, el 100% de las autopiezas electrónicas son importadas. O sea, que se ensambla todo nada más. Se ensambla todo, no se puede hablar de una industria argentina ni de coches, ni mucho menos de electrónica. Esto quiero decir, en ambos regímenes hay protección. ¿Y qué tipo de industria uno puede decir es
80-90% argentino. Y hay muy pocas. Hay muy pocas industrias auténticamente argentinas. Y aquellas industrias auténticamente argentinas, probablemente mecánicas, tienen un problema significativo que es los bajos niveles de salarios en términos reales que están afectados por la inflación y que por lo tanto tienen un techo para la adquisición de esos bienes. Y además que en muchos casos están sometidos a una desleal importación de bienes terminados de otros países. O sea, la situación de la industria argentina que no puede escaparse de la AFIP, porque tiene que pagar todos sus impuestos, no tiene crédito, porque no hay crédito bancario ni crédito estatal para poder equiparse, por eso yo hacía referencia, ¿qué hiciste tú en la guerra, papá? Con los años que estaban creciendo al 8% anual y tenían una lluvia de dólares por las exportaciones de soja que podían haber reequipado a la industria y haber cambiado la composición, digamos, de la industria argentina. En este momento la industria argentina ocupa más o menos el 14-15% de la fuerza laboral. Eso significa que no hay mercado interno, porque por muy bien que ganen esos trabajadores, que mejor, están acotados en la cantidad. Entonces, si la masa salarial se reduce, no hay consumo y por lo tanto no puede haber mercado interno. Acá se estimula el consumo, pero el consumo de las clases dominantes, pero no el consumo verídico que se genera a través de altos niveles de ocupación y altos niveles de salario real. No hay el 40% de la mano de obra que se emplea, de la mano de obra empleada, es el negro. Y el primer empleador en negro es el Estado. ¿Y qué te depara cuando todavía el INDEC, sabiendo y entendiendo que los salarios han aumentado, si es una prueba inflacionaria, es decir, nadie aumenta salarios si es que no le alcanza para vivir? ¿Cómo es posible que hace 3-4 años el gobierno dijera de que se puede comer por 6 pesos y esta semana pasada el INDEC volvió a repetir lo mismo, que puede comer una familia de 4 por 6 pesos por día? Sí, no. En realidad ellos saben que nadie les cree, les importa 3 menos. Es decir, Sí, pero insisten, no es que lo dijeron como un disparate una vez. Porque a mí pasó... ya hay fallos de la justicia contra el secretario de Comercio, contra el licenciado Guillermo Moreno, porque le había hecho juicio a varias consultoras que daban índices diametralmente opuestos a los publicados por el INDEC. Cuando el INDEC decía el 0,5%, las consultoras privadas establecían un 2,5%, o sea, 5 veces más. No sé si sí, y el Congreso mismo tiene su propio índice del asunto. Exacto. Viejos empleados y viejas empleadas del INDEC no son admitidas nuevamente en su puesto de trabajo, pero es que la justicia laboral ha fallado a su favor. Es decir, hay una burla total de la justicia. Pero vamos al tema central, que es el dólar o la inflación y cuáles son las perspectivas. Yo entiendo de que el Estado, o mejor dicho, el gobierno, tiene una meta que es absurda, que es no hacer nada y no levantar el cepo cambiario. Podrá hacer algunas modificaciones, pero muy superficiales. ¿Por qué? Porque si levantara el cepo cambiario, en 24 horas se queda sin reservas. Ten en cuenta que hace 3 años, en el año 2010, el Banco Central tenía más de 50.000 millones de dólares. En agosto de este año llegó a 33.000 millones de dólares. Después pagó 1.000 millones de un vencimiento, quedaron 32.000. Pero además de ello, es decir, hay que pensar, esos 32.000 millones de dólares no son divisas de libre disponibilidad. Porque a eso hay que restarle 8.500 millones de dólares, que son los encajes que la autoridad monetaria coloca sobre
el dinero que entra en los bancos. Entonces son 32 menos 8, son 24. Y además hay que cerrarle, a eso hay que deducirle 1.000 millones de dólares por mes que se le van por otras razones, importaciones. Bueno, es lo que dice Héctor Juliano, que hay alrededor de 10.000 millones, 11.000 millones de dólares reales como reservas. Como reservas, sí, por eso te digo que hoy lo aclaran, esto lo venimos diciendo hace meses, pero no por acá supuesto, en el programa, no, pero lo acaba de aclarar La Nación en el día de hoy, lo mismo. El Banco Central, la presidenta del Banco Central, anuncia que hay probable caída de los 14.000 millones de dólares. Bueno, pero yo te dije ya 22 y de ahí cayendo. Además, hay que tener en cuenta si se van 10.000 millones de dólares en este verano, porque hay muchos que han adelantado sus compras del verano y ya han cerrado los paquetes. 10.000 son 12.000, la cuenta exacta. Este es el tema que hay. Y a eso hay que sumarle el drenaje de la fuga de capitales, hay que sumarle el drenaje de los gastos de turismo para este verano, etc. Entonces la usura imperialista, que es la que le dicta el guión a Cristina Fernández, a Cristina y al gabinete económico, que como todos sabemos está pintado. Sí. Sigamos entre nosotros. ¿Cómo crees que va a terminar el año? Claro, el año no sé, pero yo lo que creo que vamos en dirección de un nuevo default, una nueva interrupción de los pagos internacionales, de un ajuste fiscal, porque hay que tener en cuenta que el déficit del sector público es de 100.000 millones de pesos y eso se financia con emisión. Entonces eso alimenta la inflación. Hay varios trabajos de Héctor Juliano que lo mencionaste, de cómo el Estado prende la TEA para financiar esta inflación. El tema que hay acá es no hay reservas y van en condiciones de esterilizarse. La inflación anual no baja del 30%. Entonces, el ajuste fiscal más tarde o más temprano va a realizarse. La usura imperialista, y esto quería completar la idea, maneja los mismos números que nosotros y serán hijos de tal por cual, pero no son estúpidos. Saben que el gobierno está en caída libre. Esta es una de las cuestiones. La que no está consciente que el gobierno está en caída libre es la oposición recriminosa, que le deja actuar al gobierno después de haber perdido estrepitosamente las elecciones. Entonces le saca el contrato de Chevron, un presupuesto dibujado que le asegura los pagos de amortización de intereses y capital para el año 2014. Se asegura el reconocimiento del CIADI y el pago de 500 millones de dólares a cuenta. Es decir, previendo que el organismo está moribundo, le saca todo lo que se puede. Y después que venga el diluvio. Este es el eje ¿El diluvio que sí va a ocurrir antes de fin de año, durante las vacaciones o apenas volvamos? Bueno, yo no tengo la bola de cristal, pero creo que puede ocurrir en cualquier momento. Todos tenemos una pequeña. Claro, porque el problema que hay acá es es decir, no depende de una acción de tipo individual, sino de una política. Para cambiar esta relación de fuerzas, esta situación económica, hay que tener una política, porque el gobierno, la política que tiene es no hacer nada. Que es una política. Que siga solo. Dejar que siga solo, que es una política suicida, pero es una política. Acá hay que cambiar, no es como dice, yo lo escuché esta mañana a Marcelo Longobardi, dice, bueno, hay que llamar a los expertos como Mario Blecher. Le llaman a todos lo mismo que ya estuvieron claro, es decir, y que nos trajeron a él. Claro, los expertos que son los expertos de la usura financiera. Creo que acá hay algunas cuestiones que en primer término hay que tocar. Lo primero es la deuda externa. Hay que dejar de pagar una deuda no solo porque es ilegítima, sino porque es impagable. Esto lo ha demostrado bien Héctor Juliano en algunos de sus trabajos. Entonces, ¿para qué? Para capitalizar el país.
hay que dar aumento del salario. Uno dice, oye, los salarios son inflacionarios. Falso. Los salarios no son inflacionarios, los salarios son para recomponer la inflación perdida y para generar un mercado interno de consumo. Pero hay que cerrar las canillas del drenaje. ¿Y dónde están las canillas del drenaje? Esto sí es importante. Las canillas del drenaje están en los pagos a la usura internacional, en la fuga de capitales, pero también está en la estructura impositiva que no ha sido tocada, porque los que tienen capacidad contributiva no pagan, mientras que el asalariado que no tiene capacidad contributiva... Es decir, este es el otro aspecto. La otra cuestión que es central, me parece a mí, es la inversión. Yo te decía anteriormente que la contrapartida a la inflación es la desinversión. Si no se reconstruye el sistema ferroviario, si no se reconstruye el sistema de puertos, la energía eléctrica, el gas, las obras de infraestructura, el petróleo, se recupera la minería, pero eso significa, lógicamente, terminar con todas las leyes que se sancionan. Perniciosas para el desarrollo de estos sectores. Claro. Leopoldo, te agradezco muchísimo, se nos corrió el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes que me pueden aguantar y a la audiencia que me puede soportar. Mira, si aguantan a Cristina, pues nosotros somos nenes de pecho para esto. Te agradezco muchísimo por haber venido. Y bueno, vamos prontito a volver a consultarte. El dólar, repito, llega, se dispara, no se dispara. Vuelvo a repetir. Ahorita de sí, supongo que van a tomar alguna medida para morigerar el gasto de turismo. Pero no muy alto. Pero no muy alto, porque el problema es que ya están comprometidos. Ellos están en un baile que no pueden salir. Me parece a mí. Gracias, Leopoldo. No, gracias a ustedes. Bueno, a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado. No hay reflexión, ya está todo dicho. Leopoldo Marcos prácticamente cerró el esquema. El panorama no es alentador, pero esto es dejar hacer, ¿no? Dejar que la bola siga rodando. Y cuando estalle. Seguramente van a tratar de que la bola la empujen con el pie para que dure un poco más, le llegue a otro gobierno en el futuro. Puesto por ellos o que lo haya puesto la oposición. Pero también le puede estallar antes. Les puede estallar antes, tal cual. Bueno, y es el tema del ajuste. Alguien tiene que pagar los platos rotos y siempre se le hacen pagar al de abajo. Ojalá que haya mayores criterios en futuros gobiernos. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Los esperamos en Producción Nacional el próximo lunes aquí en TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.